Esto que estás a punto de ver es uno de los casos más perturbadores que he visto. La locura se apoderó completamente del protagonista de esta historia e incluso llegó a volver locos a los agentes del FBI. En una ocasión llegó a pedir un rescate de su víctima, la cual ya estaba desmembrada, haciendo creer a sus padres que todavía seguía con vida. Si quieres saber más, aquí te cuento su historia. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, Estados Unidos. Se crió y se educó en una familia extremadamente conservadora. Sus padres, aparte de mormones, eran supremacistas blancos y despreciaban el sistema educativo convencional, ya que, según ellos, envenenaba la mente. Le criaron en casa, alejado de la vida real, sin poder salir de casa y con valores extremadamente cristianos. Normalmente acudían a iglesias cristianas racistas y antisemitas, por lo que desde muy pequeño Israel vivió en un ambiente hostil, rodeado de armas, ideas extremas y de violencia. Sus padres incluso tenían amistades involucradas en diferentes asesinatos racistas. Sin otra opción, Israel se alistó en el ejército a la edad de 20 años. Sirvió en Fort Lewis, Fort Capote y Egipto hasta el año 2001, que se retiró con honores y con varias condecoraciones. Había sido todo un ejemplo en su etapa militar. Por otro lado, sus compañeros de batallón le describieron como una persona tranquila y reservada, pero también inestable. Se dedicaba a escuchar música racista de un grupo llamado Los Payasos Dementes a altas horas de la madrugada, además de beberse botella tras botella de bourbon. A pesar de desenvolverse muy bien como militar, su salud mental empeoraba cada vez más y más. En esta época rechazó totalmente la religión y se autoproclamó como ateo. Además, empezó a delinquir. Los siguientes 6 años, Israel cometió todo tipo de estafas, hurtos y robos a establecimientos, además de atracos a bancos, pero siempre salía impune. La policía no lograba atraparlo. Incluso llegó a confesar en su declaración policial, de la cual hablaré más adelante en el vídeo, que en esta época abusó de una chica, pero jamás se demostró nada. Y es a partir de 2007 cuando se empieza a crear el verdadero monstruo. Israel empezó a vivir en Alaska, donde abrió su propia empresa de construcción y trabajó como contratista y ebanista, que para quien no sepa lo que es una persona que se dedica a refinar madera. Este negocio le brindó la oportunidad perfecta para moverse por todo el país sin levantar sospechas. Podía viajar por múltiples regiones y escoger a sus víctimas al azar para dificultarle el trabajo a la policía. Todos sus asesinatos fueron meticulosamente planeados, pero jamás dejó ninguna prueba. Su rutina era ajetreada. Volaba en avión hasta una población determinada, alquilaba un vehículo y desde allí conducía los kilómetros necesarios hasta llegar a su víctima. En ocasiones llegaba a recorrer más de 1000 kilómetros para cometer sus atrocidades. Una vez tenía seleccionada la víctima, preparaba y escondía el llamado kit de asesinato, el cual se componía de un cubo lleno de armas, municiones, palas, bolsas de plástico, cinta adhesiva y disolvente. Después trazaba las mejores rutas de escape, señalaba los puntos donde se desharía de las armas utilizadas o a veces las enterraba para reutilizarlas en otros asesinatos, junto con los restos de sus víctimas después de descuartizarlas. Con todo esto listo sobre el papel, emprendía rumbo a su destino, siempre buscando zonas remotas y aisladas. Si quería conseguir una víctima al aire libre, lo hacía en parques, campings o caminos apartados para poder cometer el secuestro. Pero si elegía una casa, solía ir a las que estaban en las afueras, con garaje, sin coches aparcados, sin la presencia de perros ni niños. Una vez cometido el crimen, Israel volvía a Alaska para seguir con atención las noticias. Sentía placer en el reconocimiento y en la atención. Disfrutaba de que otras personas encontraran sus crímenes y los dieran a conocer. Uno de los crímenes que tuvo más repercusión fue el del matrimonio Currier. El 2 de junio de 2011, Israel aterrizó en Chicago. Alquiló un coche,
Condujo 1.600 kilómetros hasta llegar a Essex, en Vermont, y seleccionó una de las casas más remotas de la zona. Estudió el perímetro y decidió cortar la línea de teléfono. El matrimonio se dio cuenta de que ya no tenían acceso al teléfono, pero no le dio importancia. Unos minutos después, un extraño había entrado en su casa y los había maniatado. Los llevó a un cobertizo abandonado, abusó de la mujer y la estranguló. Luego disparó a Bill, el marido, y se deshizo de los cadáveres. Durante muchos meses este fue su modus operandi. Planeaba viajes, elegía a sus víctimas, abusaba de ellas, las desmembraba y después las ocultaba. La policía, por otro lado, no lograba dar con el causante de estas macabras acciones. Ningún crimen tenía relación con el anterior. Incluso llegaron a pensar que se trataban de personas diferentes dada la rapidez con la que se realizaban. La policía estaba verdaderamente desconcertada. Pero algo sucedió en 2012, cuando entró en aquel kiosco dispuesto a secuestrar a Samantha Koenig. En este punto, Israel llevaba demasiados asesinatos a sus espaldas. Quizás se sentía confiado de que nunca le atraparían y por primera vez cometió varios descuidos. Eran las 8 de la tarde del 2 de febrero de 2012. Samantha, que en ese momento tenía 18 años, estaba colocando los últimos artículos en el kiosco donde trabajaba. En este momento, un hombre se acerca y le pide un café. Ella empieza a prepararlo y cuando se lo entrega se da cuenta de que estaba apuntándola con un arma. Ella pensaba que se trataba de un robo, así que intenta salir del mostrador para que el delincuente se lleve el dinero de la caja registradora. Pero él no quiere el dinero. Le pide a Samantha que apague todas las luces del pequeño kiosco y se quede dentro. Cuando ella se agacha, él entra y procede a atarle las manos. Le mete servilletas en la boca para que no grite y finalmente la obliga a salir del establecimiento. Ambos suben al coche y se dirigen a la casa de Israel, donde tiene un pequeño cobertizo. Al llegar, decide poner música muy alta para que su novia y el hijo de su novia no escucharan nada. Aquí abusó de ella y posteriormente la estranguló terminando con su vida. Después la dejó en ese mismo lugar, se llevó el móvil y la tarjeta de crédito de Samantha y posteriormente abandonó la ciudad durante 2 semanas para no levantar sospechas. Al volver a su casa, hizo algo totalmente repugnante. Decidió pedir un rescate por la joven desaparecida, pero claro, ella ya estaba muerta. Así que le cosió los ojos para que pareciera que todavía seguía viva. Decidió maquillarla y peinarla, y le realizó una fotografía con el periódico de ese mismo día, para que los padres de Samantha creyeran que era real y que ella verdaderamente estaba viva. Pidió $30,000 a cambio de la libertad de la joven, y mientras sus padres reunían dicha cantidad, él se estaba encargando de desmembrar el cuerpo de Samantha y tirarlo al lago congelado que tenía cerca de casa. Después de que los padres entregaran el dinero del rescate en la cuenta de su hija, Israel decidió coger la tarjeta de Samantha y cambiar de estado. Él solía disfrazarse para sacar dinero y que las cámaras de seguridad no pudieran identificarle. Pero la policía había empezado una investigación porque habían detectado movimientos extraños en la tarjeta de Samantha. Así que estuvieron muy cautelosos mirando cualquier grabación de cualquier cajero automático de cualquier parte de Estados Unidos hasta que finalmente dieron con Israel. Empezaron a rastrear sus movimientos, pero cada vez que la policía llegaba al establecimiento, él ya se había ido. Era extremadamente escurridizo. El 13 de marzo, una patrulla policial paró a Israel por exceso de velocidad en Texas. Pero al abrir el vehículo e inspeccionarlo, encontraron objetos muy extraños, como un mapa, máscaras, billetes enrollados y el móvil y la tarjeta de crédito de una mujer. Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes se percataron de que la identidad de su dueña correspondía a la de una joven secuestrada un mes antes. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del kiosco donde Samantha trabajaba confirmaron que ella no se marchó por su propio pie, sino que fue secuestrada. Una vez en comisaría y después de confirmar que Israel es la misma persona que ha estado utilizando la tarjeta de Samantha, empezó su pintoresco interrogatorio.
Y digo pintoresco porque Israel se burlaba constantemente de los policías. Se tomaba sus preguntas a modo de broma y se reía a carcajadas cada vez que le acusaban de asesinato. En otros momentos estaba completamente sereno y su única intención era manipularles. Los policías estaban hartos de sus manipulaciones y de sus juegos mentales, así que Israel empezó a pedir cosas a cambio de sus confesiones, como por ejemplo un café de Starbucks, una chocolatina y un puro. Cada petición fue acompañada de una confesión de asesinato más fría y calculada que la anterior, literalmente sin un ápice de remordimientos. Cometió muchos errores en el asesinato de Samantha. La secuestró y la mató cerca de donde él vivía. Utilizó su tarjeta de crédito y constantemente llevaba el móvil de la víctima encima. Pero aún así, los policías no podían culparle porque no había ni una sola prueba que le acusara de ello. Hora tras hora fue contándoles cada vez más cosas, como por ejemplo que había cavado diferentes agujeros en el lago cerca de donde vivía para enterrar las partes desmembradas de Samantha. También contó cómo mató al matrimonio de los Currier y cómo asesinó a 9 personas más, hasta un total de 12 víctimas. Durante el casi infinito interrogatorio, Israel divagaba constantemente. Les comentó a los agentes que durante los últimos 14 años había desarrollado una personalidad múltiple. Una era un hombre respetado, de familia, amable y cariñoso, pero por otro lado tenía otra personalidad a la que él llamaba como diabólica, que era la personalidad que le empujaba a realizar todos estos asesinatos y secuestros. También les habló de los cubos llenos de armas que utilizaba para llevar a cabo estos asesinatos y les mencionó hasta 4 localizaciones diferentes donde los había enterrado, pero la policía nunca encontró ninguno. A lo largo del insólito interrogatorio, llegó a mostrarse tan caprichoso e insolente que los policías decidieron seguirle el juego a sus rocambolescas peticiones de comida y bebida simplemente con el fin de que él continuara hablando. En varias ocasiones trataba el interrogatorio como si fuera un circo. Contaba cómo había asesinado a diferentes personas realmente haciendo un espectáculo. Intentaba negociar con los agentes a base de manipulación para evitar la pena de muerte. Y dentro de toda esta locura, los agentes intentaron comprender por qué había realizado las cosas que había hecho. Y él simplemente se limitó a responder: una vez que empiezas, ya sabes, no hay nada parecido. Uno de los psicólogos encargados de llevar el caso de Israel lo describió como una persona completamente adicta a matar y sin ningún ápice de empatía. Por si todo esto no fuera poco, confesó que sentía una profunda admiración por Ted Bundy, un conocido asesino en serie del cual me gustaría hablar en el futuro en este canal. Israel comentaba que lo que admiraba de Ted Bundy era su cuidado a la hora de planificar los asesinatos. La perfección y el control milimétrico era lo que le gustaban de él. Según sus palabras, ningún criminal había moldeado tanto sus acciones como él. Después de diferentes interrogatorios, varias confesiones y de poder perfilar su modus operandi, además de rastrear los 35 viajes que hizo entre 2004 y 2012, fue momento de llevarle ante la justicia. Pero desgraciadamente no fue posible. El 2 de diciembre de 2012 encontraron a Israel Keyes muerto en su celda. Se había cortado las muñecas y se había ahorcado con la sábana de su cama. Debajo de su cadáver encontraron una nota bastante larga de 4 páginas escrita con tinta y con su propia sangre. En esa larga nota no hubo ni un ápice de arrepentimiento por lo que había hecho. Tampoco hubo ningún perdón a las víctimas ni familiares, ni mucho menos pistas sobre otros atroces asesinatos. Simplemente se limitó a hacer una especie de oda al asesinato, repleto de metáforas y frases incoherentes que a día de hoy el FBI no ha conseguido descifrar. Una de las frases más perturbadoras encontradas en esta carta es: ¿a dónde irás, pequeño gusano inteligente, si desangras a tu anfitrión? En su caso, le llevó a la tumba. Uno de los casos, en mi opinión, más impactantes debido al grado de locura que presentaba Israel Keyes. Déjame saber qué opinas en los comentarios de este caso y cuál te gustaría que fuera el siguiente. Te invito a que te suscribas a mi canal si te ha gustado el vídeo y recuerda, a veces la realidad supera la ficción. Buenas noches.